Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de Isla Héroes. Soy Daddylag y en esta ocasión vamos a ver los eventos que están activos. También vamos a ver los eventos del Día de Acción de Gracias y vamos a explicar qué hay de conexión entre ellos y también cuántas gemas nos suelen pedir en cada uno, por lo menos las gemas que nos piden para completar o conseguir la recompensa más grande de cada evento, ¿vale? Todo eso lo vamos a decir y una serie de consejos, o por lo menos mi opinión, a lo que yo iría y lo que no. Luego también vamos a ver una serie de notas, ¿vale? No son imágenes ni nada por el estilo, pero tenemos algunas notas de lo que va a venir en el día de Black Friday, ¿vale? También os voy a enseñar la nueva skin de Alora que va a venir dentro de nada. Todo esto en este vídeo, señores. Venga, vamos a entrar del tirón en eventos chidos y vamos a ver los eventos que están activos. Como veis, la bendición de Nana Gris y el taller de Ormuz ya son eventos permanentes, pero bueno, tiene un horario, tiene un tiempo límite. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que tiene, ¿vale? De los forjados que tiene límites, ¿vale? De 3, por ejemplo. Cuando tú gastas estos 3 límites, ya tienes que esperar a que pase este tiempo para que se vuelvan a resetear, ¿vale? Por eso el tiempo límite, pero siempre van a estar activos. Vale, como vemos, tenemos 3 eventos gordos activos. Tenemos el laberinto, tenemos el cofre misterioso y tenemos la fuente de los deseos, ¿vale? En los 3 vamos a tener que gastar gemas si queremos conseguir alguna clase de recompensa gorda, ¿vale? Bien, laberinto. Como ya sabéis, hay que llegar al 6º piso. Si queremos el cofre de selección de héroes de 5 estrellas de élite, seguramente tenemos que gastar gemas, ¿vale? Creo que el máximo, creo que eran 4.500 gemas el máximo, o 4.000, ¿vale? Pero ya sabéis que eso es un número bastante interesante de gemas, ¿vale? Esto aquí es aconsejable, como ya he dicho, llegar al 6º piso, ¿vale? Bien, pasamos al cofre misterioso. Y como ya sabemos, siempre aconsejo los 2 primeros, cosas que yo he comprado ya, pero como veis no tengo muchas gemas, así que tampoco tenía mucha elección, ¿vale? Luego, una cosa súper importante de este evento en esta ocasión es este que trae un cofre, el cual puedes elegir el héroe que tú quieras, exceptuando trascendente, ¿vale? Pero luz y oscuridad inclusive, ¿vale? Podemos escoger el que queramos, ¿vale? 8.000 gemas, bastante bien de precio. Ya os digo, esta es la primera vez en la historia que viene este cofre aquí, en este cofre de 8.000 gemas, ¿vale? Y luego también tiene, bueno, las 30 reliquias gloriosas y las 30k, los 30.000 monedas de gremio, ¿vale? O sea que este cofre está sensacional, ¿vale, señores? Y luego vamos a pasar al tercer evento gordo, que es la Wishing Fountain, que como ya sabéis, hay que hacer 9 vueltas, ¿vale? Para completarlo completamente, ¿vale? Que sepáis que la Wishing Fountain, para quien no lo sepa, puedes hacer 2 formas, no, 3. Puedes gastar ficha por ficha. Puedes hacerla de a 8, pero te cuenta 10. O puedes hacerla en 80 en 80, pero te cuenta 100, ¿vale? Las dos recomendables son estas dos, ¿vale? La suya, porque si la haces en esta, al final no estás aprovechando estas bonificaciones que te está dando esta, ¿vale? Bien, dejando la Wishing Fountain, nos vamos a ir a la acción de gracia y vamos a ver los eventos que hay activos. Como vemos, hay 3 eventos, ¿vale? Está el primero, que es preparando el banquete, ¿vale? ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que conseguir potencia de fuego, ¿vale? Con cada 100 puntos de potencia de fuego nos van a dar un boleto y nos van a dar la opción a conseguir un héroe aleatorio de aquí, ¿vale? Nos va a salir aquí un intento, le vamos a dar a abrir y vamos a poder conseguir un héroe aleatorio. No tengáis, no penséis que os va a salir aquí ningún héroe potente, porque esto seguramente os va a salir casi siempre un héroe patata, ¿vale? De los de aquí de abajo. Así que, bueno, esto tenedlo en cuenta, que es para conseguir comida únicamente, ¿vale? Pero el boleto sí es importante, ¿vale? El boleto que te van a dar, guárdalo porque te va a hacer falta para los siguientes eventos, ¿vale? ¿Cómo consigo yo potencia de fuego para conseguir 100 y que me den un boleto? Bien, cada pico de mitril que gaste en el laberinto me va a contar un potencia de fuego, 1, ¿vale? Puedo conseguir hasta 600, ¿vale? En modo free to play, ¿vale? Sin gastar dinero real, vamos a poder conseguir 105 con los picos que nos dan diariamente, que ya sabéis que nos van a dar 15 picos diariamente, ¿vale? Durante 7 días, 105, ¿vale? O sea que podemos conseguir aquí un boleto gratuitamente, sin gastar nada, ni matarnos, ni nada, ¿vale? Diariamente cogemos los picos y listo. También podemos comprar con gemas, podemos comprar también un número de picos. No sé si eran 30 o 40 picos, la verdad que no me acuerdo muy bien. Pero ya sabéis que podemos llegar a mejor hasta 100, no llegamos a 150 picos, ¿vale? O sea que nos vamos a poder conseguir como mucho un boleto, ¿vale? Esto que lo sepáis, ¿vale? Luego nos vamos a ir a la siguiente misión y como vemos pone que cada 10 fichas en la fuente de los deseos, cada 10 nos van a dar 2 de potencia, ¿vale? Aquí podemos conseguir hasta 500. Aquí sin pagar dinero real podemos llegar hasta el máximo.
¿Qué pasa? Que tengo que tener hasta 2000 fichas, que es para poder hacer todas las vueltas completas, haciéndolas de 8 en 8 o en 80 en 80, ¿vale? Y entonces con 2000 fichas me valdría para completarlo completamente. Y entonces me darían 5 boletos aquí. 5 boletos. Y con esos 5 boletos y el que me van a dar aquí, más o menos gratuito, ¿vale? Ya tendría 6, ¿vale? 6 boletos vamos a sacar de aquí, porque la siguiente misión sería ganando puntos VIP. Y esto ya sabéis todos que es gastando dinero real, ¿vale? Entonces, quien vaya a gastar dinero real, pues bueno, al final del vídeo voy a decir qué es lo que aconsejo yo para gastar dinero real en este evento y en los que vienen, ¿vale? Bien, dejando esto aparte, ya sabéis que si completamos estos dos, vamos a poder obtener 6 boletos, ¿vale, señores? 6 boletos. Nos vamos a ir al siguiente evento porque aquí ya hemos terminado. Y vemos que este se llama Banquete del Pavo, ¿vale? Hemos hecho el pavo y ahora nos vamos a sentar en la mesa y vamos a comernos el pavo. Bien, como vemos tenemos dos platos, ¿vale? Tenemos el plato barato, ¿vale? De un boleto. Y luego tenemos el plato caro aquí con tu vino de Rioja y tal, ¿no? Que vale 3 boletos, ¿vale? Bien, si tenemos 6 boletos, podríamos, por ejemplo, optar al caro, ¿vale? 2 veces. ¿Qué pasa? Que el caro te da una serie de materiales bastante interesantes aleatoriamente. Te puede tocar, si coges el pavo ese por 3 boletos, te puede tocar tanto un títere como un cofre donde viene cualquier héroe menos trascendente, ¿vale? También te puede tocar 70 reliquias gloriosas y también te puede tocar un cofre que tiene los materiales más difíciles de conseguir ahora mismo en el juego, ¿vale? O sea que está bastante bien, ¿vale? Este pavo. Luego, si no llegas, por ejemplo, a 6 o no llegas a 3... ¿vale? Y no quieres pillar el pavo, que este es el que aconsejo, ¿vale? Si puedes pillar siempre este, es lo suyo. Pero si tienes, por ejemplo, dos boletos, ¿no? Pues si te vas a este, puedes conseguir esto, no está mal tampoco, mirad. 3 núcleos puedes conseguir, sería muy difícil, pero lo puedes conseguir. Pergaminos, puedes conseguir bastante orbes, ¿vale? Skin, y luego 2 cofres, ¿vale? Este cofre es mejor que el otro, ¿vale? Este tiene materiales que son difíciles de conseguir, ¿vale? Pero no tan difíciles como el del anterior cofre, ¿vale? Y esto ya, pues bueno, es de materiales un poquito más básicos, ¿vale? Bien, hasta aquí los 2 platos y hasta aquí los boletos que nos podemos gastar en cada plato. Bien, cuando gastemos 6 boletos, vamos a poder llegar hasta este cofre, señores, que es el objetivo principal de todo el evento del Día de Acción de Gracias, ¿vale? Conseguir este cofre por 6 boletos, que eso quiere decir que es un cofre free to play, ¿vale? Lo puedes conseguir sin pagar dinero real. Ya los siguientes cofres, que también son de artefacto, tendría que ser pagando dinero real, porque mirad qué panzada de número de boletos, cosa que no vamos a poder llegar sin pagar dinero ni por asomo, ¿vale? Así que este es el objetivo final de todo, ¿vale? Bien, que sepáis que ahora viene el tercer evento y luego vamos a decir una serie de consejos y mi opinión respecto a todo, ¿vale? Bien, esta misión es aparte de todas, ¿vale? Misión de calabazas. Y trata de seguir un camino, ¿vale? Y cuando llegas a una calabaza tienes que hacer una serie de misiones para que te den esta recompensa. No está mal porque las misiones son muy básicas, ¿vale? Mira, esta la he completado yo sin querer, que simplemente es haciendo 10 misiones en la taberna, ¿vale? De nivel 5 para arriba, ¿vale? Te puede ser 5, de 6 estrellas o de 7 estrellas, ¿vale? Las completas y te darán esto, ¿vale? Luego consigues 10 héroes de 5 estrellas y cuando tengas estas dos, ya te van a dar los 2 cofres de héroe de 6 estrellas. Muy buena recompensa esta, ¿vale? Luego pasamos a la segunda calabaza y aquí viene el tema, ¿vale? Aquí hay que gastar 10.000 gemas, ¿vale? 10.000 gemas. Esto aconsejaría no gastarlas hasta por lo menos el jueves, ¿vale? Miércoles o jueves, que ya sabremos bien que vienen los eventos de Black Friday, ¿vale? Bien, cuando hagamos esto, se nos va a desbloquear esta calabaza y aquí hay únicamente que gastar una cierta cantidad de oro y una cierta cantidad de espíritu, ¿vale? Que esto medianamente es fácil, ¿vale? Para gente ya avanzada. Y nos van a dar otros 2 cofres de héroe de 6 estrellas. Esto está sensacional, señores. Y luego ya por último, vemos que aquí está esta calabaza, ¿vale? Que ahora os voy a decir mi opinión. Esta calabaza únicamente con 50 tickets de arena, ¿vale? Ya podréis obtener este artefacto naranja. Vale, ¿qué pasa aquí? Aquí veréis algo raro, ¿no? Aquí veréis algo raro. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que este cofre, ¿no? Esta calabaza con esta recompensa y la misión tan básica, ¿no? Yo creo que tendría que estar aquí, ¿o no? Y este tendría que estar aquí. ¿Qué pasa? Que si hacen eso, la gente que es muy lista, ¿vale? Somos muy listos todos.
seguramente haríamos estas 3 calabazas y la última que tendría este cofre, que lo mismo más de uno no lo quiere, ¿vale? No lo haría, porque entonces dice, vale, me cojo estas 3, cojo estos 2 cofres de 6 estrellas, ¿vale? Que estos son interesantes también. Y por último, no me gasto las gemas y las guardo para el Black Friday, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la ponen aquí en medio para que tengas que hacerlo sí o sí para poder conseguir, ya no esto, pero sí, por ejemplo, que esto es otra recompensa muy buena. O sea que al loro que está todo bien pensadito, ¿vale? Bueno, para finalizar, vemos que aquí hay 2 Values Pack, ¿vale? Uno de 10 euros y otro de 50, que bueno, para quien quiera ponerle dinero, pues aquí está. Vale, viendo esto, voy a comentar el tema del dinero, ¿vale? Quien tenga pensamiento de poner dinero en el juego para, bueno, para ganar las recompensas de estos eventos, o va a poner dinero en el evento de Black Friday también, ¿vale? Os recomiendo que veáis el vídeo que pongo arriba en el enlace, ¿vale? Que lo ha hecho un veterano, ¿vale? Un veterano de nuestro servidor de Discord, que sabe bastante de lo que habla, ¿vale? Y explica, bueno, una serie de cosas con las cuales vas a poder comprar, ¿vale? Estas cosas más baratas, ¿vale? Que sepáis que todo es legal, ¿vale? No es nada pirateo ni nada. Así que os aconsejo que echéis un vistazo si tenéis pensado gastar algo de dinero, ¿vale? Bien, dejando esto aparte, vamos a hablar de lo que yo opino. Bien, esto tenéis que analizarlo bien, ¿vale? Porque vamos a gastar muchísimas gemas. Aquí, por ejemplo, vamos a gastar 4.500 gemas. Aquí hay que gastar no 8.000, sino si compras este también son 2.000 más. 2.000, 8, 9, 10. 10.000 gemas en este evento. 10, 14.500 llevamos. Y ahora, por ejemplo, si os faltan fichas de la fuente de los deseos, mucha gente está ya loca perdida buscando fichas por todos sitios, ¿vale? El sitio más recomendable, ya os digo, es en la mazmorra del Álamo, ¿vale? Cuando tú puedas completarla y tengas los mercaderes, el último y el del medio, ahí suelen venir muchas fichas, tanto con gemas como con dinero a buen precio, ¿vale? Este es el sitio más recomendable. Pero mucha gente está gastándose un dineral de gemas aquí. Señores, esto es un disparate, aquí no aconsejaría para nada, ¿vale? Simplemente por coger un cofre de artefacto, ¿vale? Gastarte tantísimas gemas cuando más adelante vas a obtener más recompensas, tanto en este evento como en el evento del Black Friday, ¿vale? Entonces, no gastéis, no os aconsejo que gastéis las gemas aquí, ¿vale, señores? Esperad al miércoles o jueves y cuando veamos el percaz, si tenéis que gastar muchas gemas ahí, pues entonces sí, ¿vale? Porque veáis que no hay que gastar gemas en el siguiente evento. Pero esperad antes de hacer ninguna locura, ¿vale, familia? Bien, dejando esto aparte, ¿qué os aconsejo yo? Pues bueno, ya cada uno lo que quiera, ¿vale? Si quieres el cofre de selección de héroe de 5 estrellas, pues bueno, gástate las 4.500 gemas y consíguelo aquí en el laberinto, ¿vale? ¿Qué aconsejaría yo? En vez de gastarme las 4.500, lo mismo me gastaría las 8.000 en este, que te puedes escoger uno de luz y oscuridad. De todas formas, ya cada uno lo que vaya buscando, porque lo mismo no tienen luz y oscuridad, entonces ¿para qué quieres este cofre, no? Pues no me gastaría las 8.000 gemas, ¿vale? Entonces las guardaría para conseguir más material y más recursos para subir otra clase de héroe, ¿vale? Bueno, dejando aparte todo esto, yo creo que ha quedado bastante claro ya cada uno, dependiendo de la cuenta que tengáis y lo que tengáis de gemas, tenéis que gestionarla lo mejor posible, ¿vale? Bueno, vamos a decir un segundo unas cuantas notas que han salido del día de Black Friday, ¿vale? De los eventos que van a venir, para que lo sepamos todo. Tampoco sale gran cosa, pero bueno, más o menos nos vamos guiando. Y que sepáis que hay 4 puntos a destacar, ¿vale? Hay un punto que pone que claramente va a haber un evento que va a ser por puntos VIP, ¿vale? Cuanto más puntos VIP tengamos, más recompensas nos van a dar, ¿vale? Eso lo tengáis claro, ¿vale? Luego también va a haber otro punto que se llama hito del punto, que se llama que durante este evento, ¿vale? Hay que completar misiones específicas, no dice qué misiones, y a cambio de estos puntos vamos a obtener diferentes recompensas. O sea que, bueno, está bastante bien esto, pero que sepáis que hay que hacer misiones, incluso saber qué misiones. Puede ser gastar gemas, puede ser hacer misiones en la taberna, fragmentos de héroe 5 estrellas, que lo hacen mucho, ¿vale? Etcétera, etcétera. Así que por eso os digo, aguantaros al miércoles o jueves antes de hacer nada de esto, ¿vale? Luego también vemos que hay como una especie como de centro comercial dorado o algo así, ¿vale? Donde dice que ahí podemos consumir oro del juego, ¿vale? Para comprar diferentes artículos, ¿vale? Luego también pone que si compras el paquete premium va a haber más artículos o vas a recibir más recompensas. Así que esto yo pienso que será una especie de pase de batalla o algo así, ¿vale? Y luego por último, y esto es todos los años igual, hay una tarjeta de oro espléndida, ¿vale? La cual vienen muchas gemas, mucho oro, mucho espíritu, ¿vale? Esto te lo van a dar diariamente, o sea, es una tarjeta que te dice que diariamente te van a dar esta recompensa, ¿vale? Hasta finalizar todo el evento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú compras esta tarjeta de oro espléndida, ahí suelen venir los marcos potentes. ¿A qué me refiero a marcos? Pues mirad, si nos vamos aquí, el año pasado, para quien no lo haya visto,
dieron este marco. Mirad, este es el marco ahora mismo, el mejor que hay en el juego, porque es el único que tiene 4 atributos, ¿vale? Y este lo dieron el año pasado, como bien pone aquí, en el Black Friday, ¿vale? De 2020. Así que ya sabéis que esta tarjeta suele valer unos 50 euros mínimo, así que si queréis ahorrar dinero, no gastéis en estos eventos y gastadlo en esta, ¿vale? Bien, dejando esto aparte, os enseño también para finalizar el vídeo, ¿vale? La nueva skin de Alora que va a venir dentro de muy poco, ¿vale? Mirad, está bastante guapa, ¿vale? Está bastante chula, bastante currada, pero lo mejor que tiene es que son los atributos más buenos que tiene para Alora, ¿vale? Trae ataque, trae reducción de daño y trae velocidad, ¿vale? Estos atributos hacen que Alora sea súper buena, ¿vale? Así que os aconsejo que ahorréis boletos, porque supuestamente, o por lo menos lo que he leído en el Discord nuestro, ¿vale? Los veteranos que lo suelen escribir todo, os aconsejo que entréis en nuestro Discord si no lo estáis. Esta skin la vamos a poder obtener en la tienda del gremio, así que si tenéis 100 boletos, ahorradlos para cuando esté allí, ¿vale? Que sepáis que la skin se llama La Noche Estrellada y tiene muy buena pinta. Bueno chicos, hasta aquí las noticias de todos estos eventos. Estar atentos al canal, que iré trayendo todo lo que me vaya enterando, lo iré trayendo rápidamente, ¿vale? Un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.